Buenas, José. ¿Cómo andamos? Ahí te espero. A ver, espera un ratito. Buenas, buenas. ¿Cómo andamos, José? ¿Qué tal, Emma? Bien, todo bien. Decime cómo me escuchás, vamos probando un poquito. Yo te escucho bien, Bien. estoy buscando un lugar de mejor señal, por eso me estoy moviendo, pero creería que Dale, estamos bien. perfecto. Lo que no tengo, estoy buscando un lugar para poder. Dale, tranqui. Ahí estoy bien. Bien, José, bien, bien. Bueno, buenísimo, buenísimo. Primero que nada, bueno, presentarles a José Ruano, que estuvimos haciendo este pequeño ciclo desde vincularme con nosotros. Ahí esperamos un ratito que se acomode y veamos el tema un poquito del sonido. Si estás bien o auriculares, José. Si tenés a mano, ¿me escuchas bien, José? Yo te escucho joya. ¿Vos me escuchas bien? Bien, Por bien, medio bien. Te preguntaba, no escucho el eco, está buenísimo. Te preguntaba si tenías auriculares a mano por ahí. Tengo auriculares a Así mano, no. pero los auriculares son los que generan el eco, así que creo que estamos bien ahí. Listo. Perfecto. Yo voy a tratar de no tocar el microfonito que lo tengo pegado acá hacia la boca. Bien, José, genial. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, un poco apurado, poniendo todo en condiciones, pero todo bien. ¿Vos, Emma, qué tal? Bien, todo bien, José. Vamos a charlar un poquito. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poco de dinámicas de empresa, empresas familiares y todo lo que se puede ver en una constelación estructural. Y un poco también, bueno, les presento a José Ruano, que está en el equipo de Vincularme, y vamos a estar interactuando y hablando un poquito sobre el ciclo de talleres 2021 que se vienen de forma presencial aquí en Mendoza. Y bueno, un poco la propuesta tuya, José, era charlar esto de los espacios de transformación, ¿no? Habíamos charlado un ratito previamente. Contanos un poco para vos, te lo pregunto también para vos, para nosotros, qué es un espacio de transformación, los talleres, ¿por qué son un espacio de transformación? ¿Qué te parece? ¿Qué te gustaría comentar? Sí, a mí se me ocurrió el nombre del vivo porque en definitiva me parece súper importante en el momento que hablamos de qué son todas estas terapias nuevas, alternativas a lo que es la medicina convencional o tal vez la psicología en cuanto a las Exacto. líneas de conocimiento que también son en general las que han estado vigentes durante décadas en el mundo y en definitiva en los Bien, últimos 20 años tal vez se estaba desarrollando un montón de estas terapias complementarias o alternativas que se brindan en definitiva como un espacio de transformación. Eso es lo que como yo lo veo. En bien, función de mi perfecto, experiencia, como un complemento. tengo. Exacto. Y también en cuanto a cómo yo lo he vivido, no solamente las terapias alternativas, sino también los espacios como puede ser un consultorio y la terapia psicológica en sí misma y demás, en general, Claro, lo que yo exacto. encuentro que en común entre todas este tipo de actividades tiene que ver con generar y brindar un espacio de transformación. Y ahí es Bien, donde bien, me bien. parece súper interesante porque en definitiva es lo que a mí me llevó y me trajo a contactar con las constelaciones y comenzar este camino con las constelaciones familiares. Bien. Eh, Y José, un poco, ¿te animás? Un poco contemos entre los dos. Primero te cedo la palabra a vos. ¿Cómo fue tu transformación en este proceso?
También con lo complementario y lo necesario también, ¿no? Lo que comentaste recién, estos espacios también terapéuticos, psicológicos, de una psicología por ahí más tradicional, y bueno, un espacio en donde nosotros abrimos para el trabajo de constelaciones estructurales con la que trabajamos el otro día, y abrimos un poquito, y puramente las constelaciones más personales o familiares, ¿no? Donde se puede trabajar cualquier tema o cualquier asunto, ¿no? Por ahí es como interesante tener una segunda opinión o un segundo diagnóstico, dado el espacio de transformación que recién explicaste vos, que también es complementario a las terapias más tradicionales. ¿Cómo fue tu movimiento de transformación? Cómo lo viviste? ¿Cómo fue tu experiencia? Está buena la pregunta. Bueno, un poco contando de mí, yo comencé hace como tal vez 10 u 11 años con una búsqueda un poco más profunda en cuanto a desarrollo personal y conexión también con otras formas, otras perspectivas que no tuvieran que ver con las que conocía en ese momento. Bien, Tenía 20 y bien, pico de perfecto. años, era chico. Claro, Era- muy chico. y en ese entonces ya se empezó a despertar algo en función también de una búsqueda y en función de muchas preguntas que me estaba haciendo sobre Bien, que tenía mucho que ver con cuestionarme la manera de hacer las cosas, la manera eh, que la sociedad tiene a veces de funcionar de manera muy automática y bueno, como buen acuariano también un poco siempre busqué, bueno, poner en jaque o poner en duda algunas cuestiones para entonces empezar a preguntarme realmente y en lo profundo si las formas de accionar, si las formas de actuar eh, ujú, a buenísimo. veces son las que realmente elegimos o simplemente las que repetimos. Y ahí es donde, bueno, Exacto. Bien, empecé a explorar espacios que tienen que ver con el proceso espiritual, con los espacios de bien, meditación y con espacios de trabajo en grupo y en equipo, también perfecto. relacionado al energético, que todavía se sostiene hasta Ujú, hoy. Y llevo bien, desarrollando mi camino desde ese entonces, a la par de que también he hecho muchas otras cosas. De hecho, en este momento estoy haciendo terapia psicológica, psicoanalítica, por ejemplo. En bien. este Claro, momento perfecto. Como es parte como también de tu desarrollo y de tu transformación. Bien, totalmente diferentes enfoques que trabajan como en diferentes renglones, exacto. considerando que también como seres humanos y seres espirituales somos muy complejos y tenemos muchas partes. Es desde ahí Bien, que bueno, fui explorando, también hice terapias alternativas en lo psicológico, terapias más complementarias, terapia, en su momento era terapia regresiva reconstructiva lo que estaba haciendo, y lo hice wow, muy bien, donde wow, muy eh, bueno. acerca de la psicología transpersonal, que tiene Claro, un poco exacto. con el campo de lo que contactan las constelaciones en algún punto también, y Bien, también súper, súper especial y súper importante para mi proceso. Eh, bien, 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 perfecto. de ahí en más, bueno, he compartido y he experimentado muchas terapias más alternativas, digamos. Ujú, Eh, además de las perfecto. constelaciones, que cuando hace unos 3 años, luego de experimentar y participar de una constelación grupal, en general siempre he constelado grupal, por eso también está bueno en relación a lo de los talleres. Cierto, eh, exacto. tuve algunas vivencias muy especiales donde realmente siento que algo cambió como no había cambiado antes, ¿no? Después de sobre todo después de la primera, ahí lo noté muy claramente. Entonces, bueno, ahí Bien, empecé a justamente buscar en las constelaciones cómo en realidad generar marcos de transformación, entendiendo que bien, también lo que me han dado las constelaciones y las vivencias con las constelaciones es que cada constelador aporta y brinda ese marco de transformación, pero también brinda todo lo que ha aprendido. Entonces, en eso justamente hay muchos estilos y muchos enfoques dentro de las constelaciones mismas, donde cada constelador también ofrece lo suyo que es muy propio y muy esencial. Y eso me parece súper exactamente. importante de este tema.
Bien, bien, exactamente. Lo interesante del equipo vincularme, digamos, del proyecto vincularme es que, bueno, también somos tres conteladores, ¿no? Tres facilitadores, terapeutas o consultores. Un poco más lo que hago yo, la parte de coaching y consultoría, pero somos tres. Y somos tres que estamos sosteniendo el grupo. También mucho lo que decías vos, ¿no? A través de crear el espacio y de poder sostenerlo también energéticamente, no solamente físicamente, con ciertos órdenes, con algunos órdenes físicos que son propios de un taller o de un encuentro, más que taller por ahí termina siendo muchas veces más un encuentro, donde hay un espacio en donde se comparten vivencias, historias, se comparten palabras, el espacio se llena de palabras, se llena de emociones, de gestos y bueno, de mucho amor también, ¿no? Porque finalmente son grupos unas dinámicas similares a los grupos de terapia, ¿no? O los grupos terapéuticos, aunque por ahí no tenemos un seguimiento con el mismo grupo de personas sostenido en el tiempo, pero nos vamos encontrando estos terceros viernes de cada mes. Y hay muchos que repiten, ¿viste? Hay muchos que vuelven y continúan trabajando en la filosofía de las constelaciones, que eso me parece muy interesante. Un poco lo que hablamos el otro día, más allá de lo estructural, ¿no? Totalmente, es que hoy justamente charlando en el almuerzo, yo mismo tomaba conciencia del potencial que tienen las constelaciones en cuanto a que se puede trabajar en muchísimos ámbitos, en diferentes áreas y con un montón de técnicas diferentes que hacen a diferentes áreas de la vida y del ser humano. O sea, incluso hoy en día Exacto. hay personas que trabajan con animales, que integran animales en las constelaciones. Con O sea, caballos, ¿no? Hay constelaciones con equinos, con caballos muy interesantes. muy Es interesante. muy, muy interesante. Ujú. La hipersensibilidad y la... Me llama la atención la hiperconectividad, la sensibilidad también con los animales y esta interrelación humano-animal. Es muy interesante. Poder verla más desde un movimiento emocional o un movimiento del espíritu o de las nuevas constelaciones también, o desde el alma, como decía Bert Hellinger, ¿no? O del espíritu o desde el yo cuántico, como trata muchas veces Brigitte Champetier, como muy interesantes con el mundo animal, ¿no? Justamente el otro día, este fin de semana, tuve un módulo justamente en Blume con Alejandra Pistorio, que es una consteladora ¿Cierto? súper experta argentina y que es la que dirige el espacio Dragma en Buenos Aires, que es un Espacio de espacio Dragma. de Ujú. constelación muy importante en el país. Y ella Exacto. hablaba de las diferentes conciencias y conectaba justamente este trabajo con la parte espiritual. Y bueno, un poco Bien. todo el desarrollo del módulo del taller con ese delineamiento, pero en realidad lo que rescato ahora, como para aportar ahora, es Ujú. la presencia de diferentes conciencias. Es como si, Bien. Exacto. simplemente para explicar un poco y muy simplemente, es nuestra conciencia de vigilia, lo que nosotros vemos y entendemos en el momento que nos despertamos todos los días y durante todo el día tiene que ver con una conciencia individual y cuando hablamos de constelaciones ya estamos Sí, trabajando con una conciencia que trasciende esa conciencia individual tal cual. y sobre la cual no necesariamente tenemos justamente conciencia, sino que se puede manejar más a nivel inconsciente, que tiene que ver con la conciencia familiar. Exacto. Ahora, de Exactamente. ahí no solamente está la conciencia familiar, sino que Jaber Hellinger habla de una conciencia mayor, que tiene que ver con la conciencia del alma o la conciencia Exacto. espiritual, según el periodo que nosotros observemos de Bert Hellinger. Entonces ahí, Exacto. O el alma otro- familiar, dice, ¿no? exacto, hay otro tipo de marcos. Perdón. Y ahí es donde de Perfecto. repente, ahí está la clave para mí. Justamente se establecen marcos. Es lo que yo siempre intento transmitirle a los consultantes o a las personas que se nos acercan. Y es Eso, donde tal cual. ahí es donde se abren un montón de posibilidades. En los talleres grupales, que es justamente lo que ahora estamos impulsando desde Vincularme, se abre la posibilidad de generar un marco donde no solamente nosotros los consteladores de alguna manera los facilitamos ese marco, sino que además cada persona del taller, cada persona asistente al taller está aportando y se está involucrando en ese marco. Eso Exacto. no Todos significa trabajan, ¿no? Todos colaboran. Como muy todos interesante esa dinámica de los talleres grupales que no sucede en un individual. Es como si fueran herramientas totalmente distintas, ¿no? Yo siempre se los explico, perdón, a los equipos de coaching.
donde podemos ver muchas dinámicas sistémicas, hacemos ejercicios sistémicos con grupos, con personas que vienen acá al consultorio todo el tiempo, y el ejercicio sistémico es individual, es privado, no es una consulta privada. En empresas se trabaja también mucho con lo que hablamos el otro día con los dueños, de forma privada, de forma individual. Ya el marco del taller me parece como si fuera otra herramienta totalmente distinta y súper complementaria, pero muy profunda, para ver temas realmente muy, muy profundos que desde las dinámicas de coaching, ¿no? Las dinámicas sistémicas o ejercicios sistémicos, no llegamos a ver en una consulta privada. Algunas veces o muchas veces no se llegan a ver, ¿no? Dinámicas tan complejas. Parece que está bueno lo que estabas, esa línea que estabas comentando. Totalmente, de hecho, creo que son marcos diferentes. Cada una tiene su función. En el marco de una sesión grupal se puede llegar a profundizar a nivel de una exploración con la persona que es muy íntima y está bueno también. Es súper Exacto, interesante y tiene un potencial enorme. Yo creo que no podemos decir que hay una mejor que la otra porque cada persona exacto. también Son distintas, acude. ¿no? Como distintas herramientas. Exacto. Y en el marco de un taller sí se puede trabajar, es como si pudiera explicarlo, como si todos en el taller estuviéramos aportando una gran maquinaria de mutación, Exacto. donde en función de lo que cada uno de Bien, nosotros o de los participantes, porque nosotros somos los coordinadores de alguna manera del taller y tenemos un rol eso, específico exacto. durante el taller, ya con su sola presencia, el proceso que ellos hacen frente a lo que ven, por más de que no consideren su tema, o sea, no presenten un tema personal, o bien si, ni siquiera participen necesariamente como un representante dentro del taller para alguna constelación, aún así ya el proceso que realizan está aportando energéticamente a lo que se está trabajando entre todos. Y Claro, sí, eso está buenísimo eso, José. es Está buenísimo lo importante. que me comentas. Y contemos un poquito de los roles, ¿no? Porque tenemos distintos roles dentro de un taller de constelaciones presenciales o familiares. También puede ser online, ¿no? Ujú. Online, sea presencial. Hay roles distintos, ¿no? El rol del participante, del observador, el rol de aquel que representa y el rol de aquel que constela o presenta su tema. Bien. ¿Hay algo que quiera decir referido a eso? Porque, Eh, eso es un poco de qué se trata, no es tan complicado tampoco, pero como dice Lema, en algún punto el consultante es una sola persona que presenta un tema personal, que puede ser un conflicto, una situación que exacto. quiera constelar, puede ser un síntoma físico, un síntoma emocional, algo que se le repite en su vida y que de repente justamente lo que siente es, no sé de dónde viene esto, no sé cuál es el origen, ya he intentado de una u otra manera y no puedo cambiarlo o no puedo Es, lograr que la realidad se exacto. manifieste de otra manera. Por Exacto. plantearlo Por lo como un menos tener ejemplo de cómo podría ser un planteo, sí, sin meternos bien, mucho. bien. Por ejemplo, tener una segunda opinión, ¿no? Un segundo diagnóstico sobre un tema en particular, ¿no? No sé si ahí me escuchaste bien, José, o se entrecortó. Decirlo de nuevo, porque ahí me perdí. Bien, no, decía que por ahí está buenísimo en un taller de constelaciones poder tener desde la manifestación del grupo una persona que está representando una situación o un tema de la persona que consulta o el consultante, poder ver la dinámica con personas humanas, con personas reales, ¿no? También se pueden hacer online, es muy interesante también verlo por videollamada, por videocámara, porque la persona puede aportar una sensibilidad y una emoción a algo que está sucediendo cuando le toca representar el rol de una consulta o de un asunto. Sea, por ejemplo, el papá, sea te toque la mamá, un hijo, un hermano, una pareja, incluso puede ser hasta el lugar de una mascota, como decías recién, ¿no? Muy querida, ¿no? Por el grupo familiar también. Se puede llegar a tocar Totalmente. esos temas, son interesantes. Y podemos Sí, representar un poco estos roles que fuimos repasando. exacto. El rol del representante me parece súper interesante porque es lo que diferencia a una sesión, una constelación grupal de un individual, justamente. Exacto, El exactamente. individual, mientras que el individual es la misma persona la que va ocupando los diferentes lugares y percibiendo ella misma la energía de cada lugar o de cada miembro de su sistema familiar, en la grupal los representantes, perdón, los participantes del taller son los que ocupan esos lugares y
un poco se entregan y se ofrecen de alguna manera a funcionar como antenas que van percibiendo la energía de cada uno de esos miembros del sistema familiar de la persona que presenta su tema, del consultante le Exacto, llamamos. Y exactamente, en, es- exactamente. y en ese proceso ya se ven involucradas muchas más personas en el proceso, en esa constelación, ¿no? Y de Bien. alguna Ujú. manera, como lo puedo explicar y como lo siento yo, es como si la fuerza de todas esas personas estuviera un poco sosteniendo el tema o el proceso que esa persona trajo, ¿no? Bien, Y al bien, mismo perfecto. tiempo, también observamos, y eso lo podemos ver en talleres y en diferentes experiencias, y creo que cualquiera de nosotros lo puede constatar. Sí, Digo, vos, Emma, o la Pauli, la tercera integrante de este equipo, que en diferentes talleres se ve cómo también las personas que participan, por más de que no sepamos realmente qué les está pasando durante el taller a ellos o con qué temas tienen que lidiar en sus propias vidas en general, siempre tiene algo que ver o está muy relacionado el rol que les toca con su proceso personal, además, más allá del proceso que le corresponde exacto. al consultante, o sea, el tema que se está Eso es trabajando muy en la interesante. constelación. Bien, bien, eso es interesantísimo en una dinámica de grupo o en o en un taller de tipo familiar como el que vamos a dar el día viernes, en 2 días, en 2 días. Muy interesante cómo esa persona que te elige, te selecciona, o el mismo facilitador por ahí o constelador que decide dar un rol a un participante, a un observador que está en ese momento en la rueda dentro del taller, toca emocionalmente algunos aspectos de la vida del representante, justamente, ¿no? Simplemente representando un rol como los que dijimos recién. Exacto, exacto. Así que, bueno, esa es más o menos la dinámica y eso es lo que tiene que ver con los roles. Eh, Me parece que es eso sobre todo lo que me gustaría o nos gustaría un poco expresar con respecto a los talleres. De ahí en Bien, más, realmente la dinámica, ese es otro aspecto interesante, la dinámica que se da en el taller es absolutamente espontánea y es por eso que yo en lo personal elegí las constelaciones como un marco de cómo yo quería y qué es lo que yo quería ofrecer, ¿no? Como claro, un espacio de transformación justamente, porque a diferencia de otras líneas de conocimiento, eh, realmente lo que sucede en una constelación es absolutamente incierto. Entonces, exacto, un poco el rol nuestro, o como yo lo veo, es de acompañar a la persona a poder eso, contactar con algo nuevo que realmente no está dentro del marco de percepción que tenía hasta el día de la constelación, hasta el momento que decide constelar. Porque de exacto. Y repente, también sí, eso, sí, también remarcar que el dale, movimiento dale. sigue después. Perdón, remarcar que el movimiento sigue después. Por ahí la constelación va muy rápido, o hay algunas dinámicas que por ahí van más rápido que a veces que la propia persona, que lo que uno puede ir integrando en el momento. Son constelaciones que a veces duran media hora, 20 minutos, 40 minutos, por ahí como mucho. Algunas se pueden extender un poco más, como ya sabemos como Stefan Hauner, que por ahí trabaja, se queda unos minutos más constelando y trabajando y desarrollando microgestos, movimientos muy, muy lentos, también muy armónicos, como muy interesante ese tipo de constelaciones y de consteladores. También sé que a vos te gusta mucho, y bueno, en el espacio de Blume también lo manifiesta mucho también y lo quiere mucho, ¿no? Tiene mucho esa línea de él. Son constelaciones largas y por ahí el proceso comienza a suceder al otro día o a la otra semana o al mes siguiente o subsiguiente, digamos, ¿no? O tal vez ya empezó, porque yo tengo muchos O ya casos empezó, donde exacto. la Previo a la consulta, ¿no? persona va a un taller y ni siquiera sabe Eso, previo a la consulta, exacto, en la inscripción. la constelación. A lo que vamos con Exacto. esto, Emma, no sé si se te cortó. ¿Ahí me escuchás? Sí, se te cortó un poquito el audio, pero te escucho bien. Te seguí todo el hilo. Decime vos si me escuchas bien. Se entrecorta un poco del lado tuyo. ¿Ahora me escuchás? Sí, Buenísimo. Bueno, a lo que iba con esto es,
que en definitiva, perdón, que tengo la garganta medio rara. En definitiva, a lo que iba con esto es que justamente cuando abrimos una constelación o trabajamos en este marco de las constelaciones, el tiempo se vuelve, o sea, el marco a nivel temporal, Es, el tiempo se vuelve absolutamente relativo, se vuelve intemporal justamente. El marco que se tal brinda se cual. vuelve intemporal. La información que aparece no tiene que ver solamente con la vida del consultante, sino que se abre a otros tiempos, se abre a lo que también vivieron sus antepasados y quién sabe qué más, ¿no? De repente es justamente un espacio donde emerge la información. Y por eso hablamos del incierto, Exactamente. que a veces se lo vincula con lo esotérico y según mi mirada no tiene que ver con lo esotérico, sino que No, responde a que hay un montón de personas que se ponen de acuerdo para comprender y asumir o a sentir de alguna manera a que por detrás de las apariencias, de los fenómenos, de los hechos concretos, hay algo más. Ese es otro perfecto, punto perfecto, sí, tal de cual. encuentro con diferentes enfoques que no solamente tienen que ver con las constelaciones, sino con otras terapias alternativas que también trabajan en este sentido de esa manera, o le dan lugar a esto que estamos hablando. Y Ujú. es allí Perfecto. donde, cuando hay muchas personas, como en un taller grupal, donde realmente se entregan a esa realidad de lo trascendente, de lo invisible, de que hay algo más por detrás de las apariencias, y Bien, parece que es mágico, pero bien, bien. Ahí se entrecortó un poquito, José, si lo puedes repetir, pero está bueno lo que dijiste. Parece que es mágico, pero es otra dimensionalidad u otra capa de la realidad. un poco se cortó, pero ahí me escuchaste. Sí, sí, estaba sintetizando que un poco parece mágico, pero finalmente es otra capa de otra realidad por ahí, que puede ser transgeneracional, que puede ser de otro punto de vista donde la persona, el sujeto, el consultante no lo estaba pudiendo ver, no lo estaba pudiendo ver de esa manera, tenía ciertas ideas, ciertas creencias sobre una situación o sobre la resolución de un conflicto y la constelación da como otra mirada dentro del marco que venimos contando. Como muy interesante eso. Sí, y también el hecho de que desde ese punto de vista las posibilidades son infinitas sobre cuál puede ser la respuesta a una situación. O sea, es verdad Exacto. que desde las constelaciones tenemos un montón de referentes, consteladores con un montón de experiencia y un montón de trayectoria que fueron comprendiendo dentro de su trabajo determinadas pautas de cómo funciona, por ejemplo, la conciencia familiar, que es lo que trabajamos sobre todo en las constelaciones familiares. Exacto. Pero al mismo tiempo, Exactamente. permanentemente estamos en un... Voy a esperar que se... Vale. No hay problema. También, bueno, como decía José, se puede tocar los temas familiares, asuntos de pareja, un poco la vinculación directa con el que tenemos cerca o el que tenemos al lado, o lo que es familia de origen o familia actual, son muy interesantes esos movimientos. Y lo que hablaba yo un poquito el otro día, también se pueden tocar algunas constelaciones para emprendedores, para ver nuestra pyme, nuestra empresa, nuestro emprendimiento. También se pueden trabajar con este tipo de constelaciones más estructurales pero igualmente funcionales y también un poco como fantásticas para tener otra mirada acerca de nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestra familia de origen o nuestra empresa familiar también, ¿no? Totalmente, bueno, entonces desde este tipo de enfoque del que hablamos, justamente hay un montón de posibilidades. Ahí se puede explorar en diferentes direcciones y ese es el gran potencial que yo veo y que se puede seguir profundizando y hacia allí. Bien, ahí. Se, entre, Diferentes se, formas de trabajar y también se diferentes cortó experiencias. casi todo, José. Bien, se cortó casi todo lo que dijiste, se entendió diferentes formas de trabajar y experiencias nada más. Repetí, En por función decía que así como nosotros somos tres, hay diferentes formas de trabajar
y también cada uno tiene su exacto, experiencia y también la fue construyendo y la sigue construyendo con su trabajo. Esa es la diferencia de exacto. tomar como una referencia a nivel de cierto marco teórico que se mantiene más o menos estático y que brinda una técnica. Acá Claro, exacto. en constelaciones hay algunas pautas y obviamente son cosas que seguimos aprendiendo y nos seguimos formando y nos siguen nutriendo en nuestro proceso de formación, pero la realidad es que en una constelación nos abrimos al incierto y ahí es donde Eso. también creo que hay otras posibilidades que si tuviéramos una Bien. referencia más estática no se permitirían y sobre todo para el consultante que está buscando hacer un proceso. Tal cual, porque en Eh, todo espacio de transformación hay un proceso creativo. Eso me parece muy interesante lo que dijiste. Es como detrás de todo hay algo que se va creando nuevo. Se genera un espacio que genera un vacío hacia lo nuevo, un movimiento pendiente, un movimiento que nos gustaría poder decidir, tomar una decisión y que toda decisión muchas veces conlleva riesgo, ¿no? Eso como muy interesante, lo trabajo mucho desde el coaching, ¿no? Esto de ampliar un poco la zona de confort. Y la constelación también ayuda a mirar hacia la vida y nuevamente enfocar aquello que la vida nos propone y nos trae. Volver a conectarnos con la fuerza de la vida. Es como muy importante también la línea que ibas diciendo, lo que comentabas. excelente, Bien, excelente. Así que bueno, sí, eso es más o menos lo que creo que podemos compartir hoy, siendo que hemos tocado un montón de temas muy profundos, pero creo que también da mucho para bien, hablar, así que podremos seguir desarrollándolos en los próximos meses, en los próximos vivos. Eh, perfecto. Realmente hay mucho para trabajar y mucho para compartir también. Bien, bien. Bueno, José, muchísimas gracias. Te dejamos un abrazo grande. Esperemos vernos el viernes. Los invitamos a todos nuevamente, viernes a las 17 horas. Cualquier consulta nos pueden escribir en este mismo video, en los comentarios o por DM a vincularme o a cualquiera de nuestras redes de contactos. Nombramos también a Paula Silva, que va a estar el viernes con nosotros trabajando. Y bueno, nos tocó hacer un poco más de este ciclo de vivos a nosotros en el ida y vuelta con el ping pong con el José. Así que vamos a estar ahí José Ruano, Paula Silva y yo que soy Emma Marín. Les dejo un abrazo grande. Bueno, gracias a todos, un abrazo y espero verlos pronto, ya sea en el taller o bien cuando quieran pueden contactarnos, como dice Elena. Un abrazo grande y gracias por Listo. escuchar. Listo, José, gracias. Chau, chau. Adiós.